El oscuro secreto de una santa. Historia escrita por Jacqueline Sandoval, de su página de Facebook, Relatos Paranormales. Nunca he sido religiosa. De hecho, siempre he tenido cierto temor de las imágenes divinas, un miedo al cual nunca le había encontrado un sentido, hasta el momento en que me enfrenté con la peor de mis pesadillas. Mi madre era una mujer muy religiosa, quien siempre me inculcó el respeto por los objetos sagrados. En su habitación tenía algunos cuadros de santos, los que me causaban cierto miedo, por lo cual evitaba entrar en dicha habitación. A pesar de mi temor, y siguiendo las órdenes de mi madre, los respetaba. Sin embargo, después de su muerte, mi miedo dio paso al rencor en contra de todo lo divino. No entendía cómo una mujer como ella, que siempre fue tan bondadosa y devota, hubiese sufrido de una larga enfermedad que la llevó a la muerte. Recuerdo que en los momentos en que mi madre agonizaba, me sentía culpable. Pensaba que por mi miedo a esas imágenes me estaban castigando, llevándose a mi madre. Debido a esto enfrenté mi temor, arrodillándome frente a ellas, pidiendo perdón y que aliviaran su dolor. Algo que de nada sirvió, puesto que mi madre falleció en una lenta agonía, en donde su voz y su mirada se apagaban lentamente. Entre los alaridos que el tormento de su enfermedad le provocaban, la tomaba entre mis brazos con desesperación, sin saber cómo poder aliviarla. A mi corta edad no me hubiese importado llevar su dolor, con tal de que ella no sufriera. Era tanta su agonía que cuando falleció, sentí un alivio de que ya no sufriera. Pero al pasar los días, el alivio dio paso al dolor, la impotencia y el odio hacia todo lo divino. Con mi padre nos costó mucho poder adaptarnos a su ausencia. Aunque él hacía todo por sacarme adelante y levantarme el ánimo, haciendo algunas bromas y sonriendo, aunque sus ojos no podían ocultar su dolor. Ambos evitábamos demostrar nuestra tristeza, para no hacer sentir mal al otro, e intentar seguir adelante con nuestras vidas. Al paso del tiempo, mi padre vio como refugio su trabajo, o al menos eso pensaba yo, dejándome la mayor parte del día en la soledad. No obstante, trataba de llenar su ausencia con costosos regalos. Yo sabía que eso no estaba bien, pero no me atreví a exigirle amor ni atención, y así fui creciendo en soledad y volcando mi rencor hacia lo sagrado. Después de algunos años, recibí mi segundo golpe. Al pasar 2 días de angustia por no saber nada de mi padre, recibí la peor de las noticias. Su cuerpo había sido encontrado a las afueras de la ciudad. Estaba muy maltratado, por lo que supusieron que había sido víctima de un asalto. A mí no me convencía aquella explicación, ya que se habían ensañado con su cuerpo. El dolor nuevamente llegó a mi vida, con sentimientos encontrados. Por una parte me dolía la forma en que habían acabado con su vida, pero por otra parte sentía una cierta envidia de que mi padre estaría en compañía de mi madre. Algo que yo añoraba, pero no me atrevía a hacer nada por miedo al pensar que si cometía suicidio, no iría al mismo lugar en donde estaba ella, según las enseñanzas de mi madre, por lo que debería esperar hasta que llegara mi hora final. Mi casa cada vez lucía más oscura y sombría, por lo que decidí hacer algunos cambios. Pude deshacerme de todas las imágenes de mi madre, colocar una nueva decoración y pintar la casa. Después de haber estado en un agujero emocional, debí salir a flote, por lo que pensaba que, si debía quedarme en esta tierra unos años más, lo haría de la mejor manera posible, así como les hubiese gustado verme a mis padres. Ya cuando casi tenía mi casa totalmente redecorada y casi irreconocible, recibí una extraña visita. Eran un par de hombres que me dijeron que mi padre les debía una fuerte suma de dinero. Ahí me enteré que después de la muerte de mi madre,
Él se volvió un ludópata, pasando la mayor parte de su tiempo enviciado en el juego y adquiriendo grandes deudas por sus apuestas en casinos clandestinos. Ellos mismos habían sido los causantes de su muerte, y ahora me amenazaban con quitarme mi casa si yo no les pagaba. Algo que no podía permitir. No tenía nada más que esa casa, y aún no terminaba mi carrera de enfermería. Mi padre me había dejado un seguro de vida, que me alcanzaría para vivir unos meses hasta terminar mi carrera. Pero no era el dinero suficiente para cubrir su deuda. Además, no podía dejar que me despojaran de mi casa, en donde estaban todos los recuerdos de mi familia. No podría dejarla sin luchar. A pesar de la rabia y el odio que sentía por aquellos hombres, traté de controlar mi ira y hablé con uno de ellos, prometiéndole que les pagaría hasta el último peso que les debía a mi padre, pero que me dieran tiempo para conseguir un trabajo. En un principio me miró con desconfianza, pero luego de mirarme lascivamente de pies a cabeza, me dijo que me daba la oportunidad de pagar, pero si no le cumplía, él se haría pago conmigo de otra manera, insinuando que se pagaría con mi cuerpo, algo que me provocó una sensación de asco y un miedo que recorría toda mi espalda. Después de aquella corta conversación, se marcharon, mientras yo me desplomaba en el suelo llorando por el incómodo momento que había vivido. Al rato me saqué las lágrimas y me levanté, pensando que no me daría por vencida y que no dejaría que nada ni nadie me amedrentara. Llamé a mi jefa de carrera y le pregunté si tenía algún dato de trabajo. Ella, al saber que me había quedado sola, no hizo preguntas. Solo me dijo que la visitara en su oficina al día siguiente. Al llegar me saludó con cortesía, dándome el pésame por la pérdida de mi padre, y luego me contó del trabajo del cual debía hacerme cargo. No es el mejor de los casos, pero es lo único que tengo disponible por el momento. Además, el pago es bueno, por lo que te vendrá bien en estos momentos. La mujer que debes cuidar no es muy anciana, pero está postrada, y tiene una precoz demencia senil, por lo que deberás tener paciencia con ella y no tomar muy en cuenta lo que hable. Generalmente son incoherencias. La mujer es muy querida por la comunidad, ya que fue una buena religiosa. Con la fortuna que posee, ha ayudado bastante a la iglesia y a los necesitados. Es una buena mujer, considerada casi una santa. Así que no creo que tengas problemas con ella. Por lo demás, debes hacerle limpieza y darle sus medicinas a la hora. ¿Tienes alguna duda? No, me quedó todo claro. Estaré gustosa de cuidarla. Muy bien. Ah, y otro detalle. Como te contaba, ella era una mujer muy religiosa, pero por algún motivo no le gusta que le lean la Biblia. La chica que la estaba cuidando cometió el error de leérsela, y ella se descontroló y agredió a la muchacha. Trata de no hacer nada que la pueda alterar. No se preocupe, yo no soy muy religiosa. Después de aquella entrevista, me dirigí a la casa, la que en realidad parecía una mansión, algo descuidada. Sin embargo, no perdí el encanto que debió tener en sus mejores tiempos. Al ingresar, me intimidó la decoración. Todo estaba lleno de imágenes religiosas, más aún que las que podrían haber en una iglesia. Imágenes que hicieron resurgir mis temores de infancia. Tenía ganas de salir corriendo, pero luego, al recordar la mirada pervertida del sujeto amenazándome, dieron paso al valor que existía en mí. Luego de aquella impresión, me dirigí a la habitación de Silvia. Me presenté, y ella muy amablemente me tendió la mano, con una mirada dulce y tierna. En realidad no se le notaba que estuviera senil. Hablaba con fluidez explicándome el funcionamiento de la casa, orientándome en mis labores e informándome que había otra mujer que iba a diario a prepararle la comida y a limpiarle la casa. Yo solamente me ocuparía de ella. Me pareció curioso que la habitación en la que ella estaba
No habían imágenes religiosas, pero sí marcas en la pared que denotaban que algún tiempo habían cuadros y un crucifijo. No hice preguntas. Imaginé que tal vez ella, al igual que yo, habría perdido la fe en las divinidades. El primer día transcurrió con normalidad. Hice lo señalado y me fui a dormir temprano, no sin antes quitar las imágenes que habían en la habitación que me asignaron. Ya con las paredes limpias de imágenes, me dispuse a descansar. En la madrugada desperté por los gritos desesperados de Silvia. Corrí hasta su habitación. Estaba con los ojos desorbitados, producto de algún miedo. Rápidamente le inyecté un sedante, el que hizo casi efecto de inmediato, provocando en ella un balbuceo, entre los cuales rogaba que la dejaran en paz. Me causó una gran angustia verla así, ya que de cierta forma notaba en su mirada la misma que tenía mi madre en sus momentos antes de morir. Eso me hizo sentir cierta compasión por ella, y mis ganas de ayudarla se hicieron más presentes. Al otro día, al visitarla en la mañana, estaba tan radiante como el día anterior, y del suceso ocurrido en la madrugada no recordaba absolutamente nada. Le pregunté si había descansado bien. Ella muy tranquilamente me contestó: «Claro, niña. Las mujeres buenas como yo siempre gozamos de buen descanso. Dios cuida nuestro sueño». No hice más preguntas y seguí con mis labores. Al terminar, di un recorrido por la casa. Cada habitación lucía igual que la otra. En realidad no había nada inusual, excepto por la curiosidad que me daba el sótano, que estaba cerrado por candados y varias cerraduras. Le pregunté a la mujer de la limpieza que había llegado si ella sabía qué había en aquel sitio, pero ella me dijo que no sabía, pero que seguramente debía estar lleno de imágenes religiosas como el resto de la casa. Luego de aquella conversación, le pedí un poco más de información sobre Silvia, ya que prácticamente no sabía mucho de su vida, pero al haber tenido la experiencia de la madrugada en donde me recordó a mi madre, sentía que quería saber mucho más sobre ella. Silvia es una gran mujer, la mejor que puedas conocer. Ella es generosa y bondadosa, casi una santa. Nunca se casó ni tuvo hijos. Dedicó toda su vida a la iglesia y a la caridad. Ella, junto al padre Javier, ayudaron a muchas personas. Pero después de que el párroco se fue de la ciudad, ella cambió. De ser una mujer alegre y feliz, pasó a ser una mujer triste y hermética. Ya no asistía a la iglesia. Le afectó muchísimo su pérdida, ya que eran grandes amigos. Pero, ¿por qué se fue el padre Javier? Dicen que solo dejó una carta renunciando al sacerdocio, en la que decía que se había enamorado de una mujer y que ya no podía seguir fingiendo que nada pasaba, y que quería vivir su amor en libertad. Qué terrible debió haber sido para Silvia tal situación. Tal vez la desilusión de pensar que era un hombre santo fue lo que la hizo cambiar. Puede ser eso. O bien que eran verdad los rumores que decían que ella se había enamorado de aquel padre. En ese momento me sentía aún más cercana a Silvia. Comprendí su soledad y la falta de amor, por lo que me fui encariñando cada vez más con ella. Durante el día escuchaba sus historias de juventud y de su feliz infancia, y del único novio que tuvo, que la plantó en el altar por fugarse con otra mujer. Ahí comprendí por qué se refugió en la religión y por qué le había afectado tanto la partida del padre. Desde aquella decepción, me contó que ya nunca más aceptó proposiciones de matrimonio, siendo que según ella los hombres hacían fila para cortejarla. Y claro, viendo sus fotografías de juventud, pude notar que había sido una joven de gran belleza, y más aún con la fortuna que poseía. Podía entender que tuviera tal cantidad de pretendientes. Cada día transcurría igual al anterior, todo tranquilo y en calma, pero en las noches era todo muy distinto. En cada madrugada era despertada por los gritos atormentados de Silvia.
Cada noche era peor que la anterior, por lo que los sedantes no siempre hacían efecto, motivo por el cual trataba de contenerla y calmarla con suaves palabras. Pero ella solo me miraba horrorizada pidiendo ayuda, gritando que la perdonaran. Claramente esas crisis no eran producidas por la demencia senil, algo de lo que me percaté al darle un baño. Tenía la mayor parte de su cuerpo con marcas, moretones y rasguños en forma de cruces por todo su cuerpo. Me horroricé al verla, por lo que le dije que la llevaría a un médico para que la revisara. Pero ella, con mucho miedo, cambió su semblante y me dijo que no hiciera nada, que ella se merecía ese castigo, algo que por supuesto no me dejó conforme. Pero después de su insistencia para que no buscara ayuda, debí aceptar su voluntad. Pasado un mes, recibí mi primer pago, que como me había comentado mi jefa de carrera, fue bastante generoso, por lo que pude cubrir parte del pago de la deuda de mi padre. Solo debía aguantar unos meses más, y sería libre de tal amenaza. Además, el trabajo no se me hacía difícil, ya que la adorable Silvia me trataba muy bien en sus momentos lúcidos durante el día, lo que hacía que cada día le tomara más afecto. Después de aquel mes, las cosas empeoraron. No solo Silvia se sentía inquieta en las noches, también yo podía sentir que había algo más en la habitación, algo que me observaba y acechaba, produciéndome un inmenso temor, el cual se hizo más evidente cuando vi que a los pies de mi cama había un hombre totalmente de negro, haciendo rezos en murmullo. Traté de no moverme pese al miedo, intentando pasar desapercibida por tal entidad, algo que resultó inútil, puesto que al terminar su rezo, se abalanzó sobre mi cama, en un acto que por inercia me cubrí la cara. Pero en ese momento escuché los gritos ahogados de Silvia, y me levanté, y me di cuenta que aquella presencia ya no estaba en mi habitación. Solo había dejado un inmenso olor a incienso. Corrí hasta la habitación de Silvia, viendo con horror que no se encontraba sola. Sobre ella estaba tal entidad golpeándola con violencia, arañando su cuerpo con una especie de cruz afilada. Quedé perpleja ante tal escena, sin saber cómo actuar. En ese instante recordé las oraciones que hacía mi madre, por lo que paralizada en la puerta comencé a replicarlas, haciendo que ese hombre desapareciera ante mis ojos. Tomé a Silvia entre mis brazos. Ella se agarraba a mí como si fuera una niña pequeña, sollozando con miedo. La besé en la frente y le dije que no la dejaría sola, que yo estaría con ella para cuidarla y protegerla. Así se calmó mientras curaba sus heridas. Luego de dejarla tranquila y dormida, fui hasta la cocina por un vaso de agua y a fumar un cigarrillo. Mientras trataba de digerir y comprender lo que había visto, intentaba darle una explicación lógica, pero por más que pensaba, no llegaba a ninguna conclusión coherente. Al apagar mi cigarrillo, comenzaron los golpes en la puerta del sótano. Unas voces guturales salían desde aquel lugar, mientras la puerta se azotaba con violencia, producto de los golpes. Entre los gritos podía escuchar que decía que lo dejaran salir, que ya no quería estar atrapado, que quería venganza. En ese momento quise salir corriendo de aquel lugar. Ya ni siquiera me importaba la deuda de mi casa, pero al pensar en la promesa que le hice a Silvia, decidí quedarme y me fui a encerrar a mi habitación. Al otro día, al despertar, pensé que todo había sido una pesadilla, pero al sentir un inmenso dolor quemante en mi abdomen, supe que todo había sido real. Al mirarme al espejo pude ver letras marcadas en mi piel, formando la palabra ramera. Decidí que las cosas no podían seguir así. Fui hasta la habitación de Silvia para presionarla de que me contara qué sucedía en realidad. Yo sabía que ella estaba al tanto de todo lo que ocurría, por lo que no me permitiría que siguiera callando. Al llegar, la vi muy mal. Su mirada estaba perdida y parecía que no escuchaba mis palabras.
Nuevamente vi la mirada moribunda de mi madre en sus ojos. La abracé y con lágrimas en los ojos le dije que no quería perderla, que me ayudara a salvarla. En ese instante me miró con asombro y con su mirada nublada por las lágrimas, me dijo que ella no tenía salvación y que sabía que se iría pronto. Me señaló que sacara un diario que tenía bajo llave en su mesa de noche y me dijo que ahí encontraría las respuestas que necesitaba. Me dispuse a leerlo y comprendí que los rumores de su amor por el sacerdote eran verdad. Ella estaba muy enamorada de él, pero él en realidad era un hombre de fe y no tenía ojos para una mujer. Enumeraba las incontables veces que se le declaró y señalaba cómo él muy amablemente le decía que su amor era prohibido, que él no podría corresponderle, puesto que su misión en esta vida era ayudar a la gente y dedicar su vida a Dios. Me preguntaba en ese momento si era tan cierto que él no tenía ojos para una mujer, porque había abandonado el sacerdocio por amor. Pero en ese instante, unas hojas cayeron del diario. Eran bosquejos de la supuesta carta que el cura había dejado en la iglesia. Cartas que tenían la misma letra que el diario. Miré a Silvia con cara de cuestionamiento. Ella, avergonzada, agachó la mirada y estirando la mano me pasó un juego de llaves que pertenecían al sótano. En el sótano encontrarás el cuerpo del padre Javier. Silvia, ¿qué dices? ¿A qué te refieres? ¿Qué hiciste? Yo estaba enamorada de Javier, pero él jamás me correspondió. Ya no entendía su rechazo y le seguía insistiendo. Pero él, cansado del acoso, pidió su traslado a otra ciudad. Yo no podía perderlo. No podía perder nuevamente un amor. Me dejé llevar por la desesperación y la locura, y con la ayuda de mi jardinero, a quien le pagué muy bien, secuestré a Javier, encerrándolo en el sótano. Durante días lo tenté para obtener su amor, para que me hiciera suya, pero él se seguía negando. Fue por eso que conseguí un potente estimulante sexual y se lo di para poder abusar de él. Si no podía ser mío por voluntad, lo sería a la fuerza. A diario lo hacía mío y disfrutaba de su cuerpo y del placer. Pero él no lo podía resistir. Me insistía en que lo dejara en libertad, pero eso era imposible. Me alteraba cada vez que lo escuchaba decirme que se quería ir, por lo que lo golpeaba cruelmente. Él amarrado no podía defenderse. Solo rezaba y citaba pasajes de la Biblia, mientras lo golpeaba o abusaba de él. Esta situación duró un par de años, hasta que ya no resistió más, y dejando todas sus creencias de lado, decidió quitarse la vida. Cuando lo encontré, estaba en un charco de sangre, la que aún brotaba desde su cuello, el cual tenía su crucifijo clavado en un costado. Sin saber qué hacer, cerré el sótano y corrí hasta mi habitación. Pero en ese momento me dio la parálisis y quedé postrada en mi cama. Desde ese entonces Javier me visita en todas las noches cobrando su venganza por haberlo obligado a quitarse la vida y por haber condenado su alma. En un principio utilizaba las imágenes religiosas como un portal para pasar de una habitación a otra. Es por eso que mandé a quitarlas de mi habitación. Estuve un tiempo en calma, pero luego se hizo más fuerte y ya no eran necesarias las imágenes para venir a atormentarme. Sé que hice cosas muy malas y que me merezco este tormento. La soledad y la falta de amor hicieron que me aferrara al hombre equivocado y ahora debo pagar. Sé que no me queda mucho tiempo. Te entrego a ti las llaves del sótano para que liberes a Javier y saques el dinero y las joyas que tengo ahí. Quiero que dones la mitad a la caridad y a la iglesia, y lo demás será tuyo para que ores a Dios en cada noche por mi perdón. Pero yo no tengo fe, ni soy religiosa. Solo piensa que lo haces por el cariño que me tienes, y la fe llegará a ti.
Prométemelo. Te lo prometo. Salí de la habitación y me dirigí al sótano. Con cierto miedo, debo admitir. Con las manos temblorosas, abrí cada cerradura hasta llegar a la última. Al abrir la puerta, un intenso olor a podredumbre invadió mis sentidos, provocándome náuseas. Tapé mi nariz y bajé con precaución cada uno de los peldaños. Mientras más bajaba, más intenso se hacía el hedor. Ya casi no podía respirar, cuando me encontré con el cuerpo del cura, el cual tenía sus manos encadenadas. Con mucho asco tomé sus muñecas cubiertas de larvas y abrí las cerraduras. En ese instante en que liberé su cuerpo, una sombra furiosa pasó por mi espalda, provocando un intenso frío que recorrió mi cuerpo hasta la nuca. Luego rápidamente subió las escaleras. Corrí tras la sombra hasta la habitación de Silvia, pero ya era demasiado tarde. Silvia yacía inerte sobre su cama, con los ojos abiertos en clara señal de horror. Recordé nuevamente a mi madre, pero me di cuenta que sus muertes no eran iguales, ya que mi madre al dejar su cuerpo tenía una cara de paz y alivio, muy distinta a la expresión de terror de Silvia. Cerré sus ojos y en ese instante pude ver cómo su alma era llevada por aquel cura. Corrí hasta mi habitación para tomar mis pertenencias y me fui de aquel lugar, pasando por los pasillos y las habitaciones con las imágenes religiosas que parecían mirarme en forma acusadora. Nunca me había sentido tan atemorizada de esas imágenes hasta ese momento. Cerré mis ojos y sin pensar en nada, salí corriendo hasta llegar a mi casa. Al llegar llamé a la policía para informar lo sucedido y a mi jefa de carrera. En cuanto al dinero y las joyas, no decidí tomar nada, pero sí le cumpliría la promesa que le hice a Silvia con respecto a las oraciones. Ya cuando regresé a la normalidad de mi vida, me dispuse a buscar un nuevo trabajo para seguir pagando mi deuda, pero ya no fue necesario. El abogado de Silvia se comunicó conmigo, informándome que era heredera de un monto de dinero que me había dejado. Ahí me di cuenta que ella ya había planeado todo con anterioridad. No solo me había dejado parte de su fortuna de palabra, sino que también se lo había informado a su abogado. Así cumplí por completo la voluntad de aquella mujer. En cuanto a los hombres que me amenazaron, fueron descubiertos por el crimen de mi padre y de otros hombres, por lo cual les dieron cadena perpetua, liberándome de aquellas amenazas. De toda esta experiencia me queda claro que no todo lo que parece santificado, en realidad lo es. Muchas veces en lo que creemos que es un símbolo de divinidad, podemos encontrar el verdadero mal. Aquellas imágenes eran los portales que permitían que un alma vengativa pudiera seguir atormentando, así como también pasa en las personas. Silvia, ante todos, tenía una imagen de ser una mujer bondadosa y generosa, pero en realidad, ella hacía aquellas acciones con una intención de fondo, la cual era conquistar a un amor prohibido, al costo que fuera, incluso a la fuerza llevada por la locura y la crueldad, a la que le arrastró un amor no correspondido. Solo espero que algún día mis oraciones le sirvan y su alma pueda ser perdonada para que por fin pueda descansar en paz.